Le dije a mi familia que mi hermano me agredió, porque no quiso perdonar a su novia por serle infiel antes de la boda. Se suponía que iba a ser la dama de honor en la boda de mi hermano este sábado. Todo estaba planeado, incluso el color de las cintas de las sillas. Tenía el discurso escrito, el vestido hecho a la medida y esta energía nerviosa y emocionante en mi pecho durante semanas. No podía esperar. Ahora ni siquiera sé dónde está Adam, la mitad de la familia no se habla y tengo la sensación de que ayudé a destrozarlo todo. Para ponerlos en contexto, tengo 21 años y soy la menor de 4 hermanos. Adam, de 22 años, con quien soy muy cercana, y los gemelos John y Paul, de 27 años, con quienes nunca fui especialmente unida. Creciendo, los gemelos eran demasiado. Eran deportistas, tenían grandes personalidades, y nunca perdían la oportunidad de recordarnos a los demás que eran más fuertes, más ruidosos y mejores en deportes, especialmente a Adam. Solían burlarse constantemente de él, a veces de maneras que se sentían más crueles que en bromas. A mí generalmente me ignoraban, pero cuando no molestaban a Adam, yo era un objetivo fácil. Adam siempre ha sido el callado, y tal vez por eso conectamos. Nos parecíamos más de lo que cualquiera de nosotros quería admitir en ese entonces. Solía dibujarme cómics cuando era niña, pequeñas aventuras tontas donde yo era la heroína y él narraba las historias con voces graciosas. Simplemente hicimos clic. Así que cuando conoció a Sara en la universidad y la trajo a casa por primera vez, estaba un poco nerviosa, pero, en su mayoría, emocionada por él. Ella era hermosa, pero la visita no fue bien. John empezó casi de inmediato haciendo comentarios sobre cómo Sara parecía demasiado buena para Adam, como si fuera un premio que él no merecía. Paul, siendo Paul, añadió un comentario sexual asqueroso que incluso hizo que nuestra madre lo regañara. Se disculparon más tarde, pero el daño ya estaba hecho. Aún así, no era muy cercana a Sara. Siempre hubo una extraña tensión entre nosotras. Una vez hizo un comentario de que pasaba demasiado tiempo con Adam, que tal vez debería darle espacio, dejarle tener su propia vida. Recuerdo que me reí, pero me molestó. Soy su hermana, no una exnovia pegajosa. Pero asumí que era inseguridad o protección, lo que sea. Las parejas a veces tienen límites raros. De todas formas, las cosas parecían estar bien por un tiempo. Se veían felices, Adam parecía más seguro. Luego, en Navidad, él le propuso matrimonio. Ella dijo que sí. Todos estábamos emocionados. Eligieron una fecha en junio y parecía que toda la familia tenía algo grande y hermoso que esperar. Adam me pidió que fuera su dama de honor y me sentí más que honrada. Me volqué en ayudarlos a planear todo. Incluso me emocioné durante la prueba de su smoking. Realmente pensé que este era su final feliz, después de todo lo que había soportado creciendo. Entonces, hace 2 semanas, recibí un mensaje de texto de Sara pidiéndome que me reuniera con ella para almorzar. Eso, en sí mismo, era raro, ya que, como dije, no éramos cercanas. Supuse que tal vez necesitaba ayuda con cosas de la boda, pero cuando llegué, pude notar que algo andaba mal. Parecía pálida y nerviosa, como si no hubiera dormido. Me dijo que ya no amaba a Adam, que no lo había hecho desde hacía tiempo, que las cosas no estaban funcionando y que no creía poder seguir adelante con la boda. No sabía ni qué decir. Recuerdo sentirme como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero luego dijo algo aún peor. Quería que yo le dijera a Adam porque, en sus palabras, él lo tomaría mejor de mí. Solo la miré y luego le pregunté lo único que se me ocurrió, si Adam sabía algo de esto. Fue entonces cuando comenzó a llorar. Dijo que no podía enfrentarlo, que no quería que todo esto sucediera, pero que hace unos meses había tenido una aventura de una noche que se convirtió en algo más. Había estado viendo a este otro tipo y ahora estaba embarazada. El bebé no era de Adam. No terminé ni mi bebida. Simplemente me levanté y me fui, sintiendo que la acera giraba bajo mis pies. Le envié un mensaje de texto a Adam diciéndole que necesitaba hablar con Sara, y rápido. No supe nada por horas después de eso. Seguí enviándole mensajes de texto y llamándolo, pero nada. A la noche siguiente fui a su apartamento. Me abrió la puerta, pero lucía destrozado. Había botellas de cerveza vacías por todos lados, lo cual era raro porque Adam apenas bebe. Podía olerlo en su aliento. Nos sentamos y, al principio, no dijo mucho. Luego empezó a desahogarse de golpe, como se sentía traicionado, humillado, estúpido. Dijo que no entendía cómo alguien podía hacerle eso a alguien que supuestamente amaba. Intenté consolarlo, pero en retrospectiva, dije todo de una forma que se podía malinterpretar. Le dije que Sara seguía siendo humana,
que las personas cometen errores terribles, que tal vez podrían hablarlo, especialmente con la boda tan cerca. Eso no le cayó nada bien. Creo que sintió que estaba defendiendo a Sara, que estaba de su lado, lo cual no era cierto. Solo estaba tratando de encontrar algo de equilibrio, como siempre hago. Pero salió mal. Se enojó más y más, y luego me llamó una palabra horrible. Me dejó tan impactada que le grité algo y lo empujé. Él me empujó de vuelta. Caí al suelo y me quedé ahí, atónita. Por un segundo pareció horrorizado, pero luego se derrumbó. Dijo que estaba harto de mí y me dijo que me fuera. Así que me fui. Conduje hasta la casa de mis padres y les conté lo que había pasado, o al menos, parte de ello. No mencioné que yo lo había empujado primero. Estaba demasiado avergonzada. Creo que quería ser la víctima en ese momento porque me sentía herida y confundida. Mis padres estaban horrorizados de que me hubiera empujado. Mi mamá se quedó completamente inmóvil, y mi papá estaba furioso. Intentaron llamarlo, pero no respondió. Sara tampoco contestaba. Finalmente regresé a mi dormitorio y me acurruqué en la cama como si tuviera 12 años otra vez. No podía dejar de pensar en la cara de Adam, en lo destrozado que lucía, en lo vacío que estaba. No dejaba de repetir la escena en mi cabeza, preguntándome si había algo que podría haber dicho de manera diferente. No dormí nada esa noche. Y eso fue solo el comienzo de todo lo que se desmoronó. A la mañana siguiente, las cosas pasaron de horribles a completamente insanas. Me desperté con un mensaje de texto de mi mamá diciendo, Paul está en la cárcel. Por un segundo pensé que era una broma, como una manera extraña de romper la tensión, pero no, era real. Aparentemente, en algún momento durante la noche o muy temprano en la mañana, Paul había ido al apartamento de Adam. No sé si fue solo, si lo llamó antes, o si siquiera le importaba. Lo único que sé es que, después de escuchar lo que pasó conmigo, Paul perdió los estribos. Según lo que logramos reconstruir después, llegó y comenzó a golpearlo. Lo golpeó de tal forma que Adam terminó en urgencias. Luego llamó a la policía. Paul fue arrestado por asalto. Mis padres tuvieron que pagar su fianza y estaban furiosos, no solo con Paul por hacer algo tan imprudente, sino con toda la situación. Creo que sintieron que todo se estaba saliendo de control, y Paul simplemente aceleró el caos. No sabía qué pensar. Por un lado, seguía furiosa con Adam por empujarme y por llamarme con un nombre tan horrible, pero, por otro lado, esto fue demasiado. Nunca quise que nadie saliera herido. Nunca quise que la policía se involucrara. Y definitivamente no quería que Adam terminara en el hospital porque Paul decidió hacerse el vengador. Intenté llamar a Adam otra vez, pero su teléfono seguía apagado. También llamé al hospital, pero ya le habían dado el alta cuando reuní el valor para llamar. Incluso fui a su apartamento, pensando que tal vez habría regresado, pero cuando llegué, el lugar lucía diferente, como si alguien hubiera empacado la mitad de sus cosas. Los cajones estaban vacíos. El armario, medio desocupado. Simplemente se había ido. Unas horas después, envió un correo electrónico masivo a mí, a mis padres, a John e incluso a Paul. Dijo que todos estábamos locos, que había buscado ayuda en el peor momento de su vida y que, en su lugar, recibió insultos, agresiones y abandono. Que no quería saber nada de ninguno de nosotros nunca más. Que lo habíamos fallado. Incluso les dijo a mis padres que eran parte del problema, lo cual los afectó mucho, especialmente a mi mamá. Ella lloró mientras leía el mensaje. John, por su parte, permaneció extrañamente callado durante todo esto. No explotó como Paul, pero tampoco defendió a Adam. Simplemente se quedó en un espacio neutral y distante, como si no quisiera involucrarse. Típico de John. Después de ese correo, nuestra familia simplemente se desmoronó. Mis padres estaban furiosos con Paul, realmente disgustados con él. Mi mamá ni siquiera podía mirarlo la siguiente vez que vino a casa. Le dijo que lo que había hecho era imperdonable, que había empeorado las cosas cuando Adam ya estaba roto. Paul trató de justificarse, diciendo que solo me estaba defendiendo, que nadie debería ponerle una mano encima a su hermanita, pero él no era ningún héroe. Fue imprudente. Empujó a Adam aún más lejos. Dejé de hablar con Paul también. Simplemente no podía. Sentía que sus acciones envenenaron cualquier posibilidad que teníamos de arreglar las cosas. Y, honestamente, no necesitaba otro hombre enojado tratando de protegerme de una manera que causara más daño del que podía reparar. Pero el silencio de Adam, eso fue lo peor. Seguí llamándolo, enviándole mensajes de texto, incluso le escribí por redes sociales, sin importar lo desesperada que pudiera parecer. Solo quería saber que estaba bien.
pero no hubo respuesta. Silencio total. Nos estaba haciendo Agustín a todos como si estuviéramos muertos para él. Fue desgarrador. Sentí que había perdido a mi mejor amigo, a mi confidente, a la única persona en esta familia que realmente me entendía. Y sí, estaba enojada. Furiosa con Sara por haber comenzado esta pesadilla, por engañar y mentir, y por dejarme el trabajo sucio de ser su mensajera. Furiosa con Adam por empujarme, por apartarme emocional y físicamente. Pero sobre todo, furiosa conmigo misma. Por no saber qué decir, por no saber cómo hacerlo mejor. Seguía pensando, si tan solo hubiera dicho lo correcto esa noche, tal vez él no habría perdido el control. Tal vez Paul no se habría involucrado. Tal vez la boda todavía estaría en pie, incluso si fuera incómoda y tensa. Cualquier cosa sería mejor que este silencio. Pero lo que más me aterraba, lo que no me dejaba dormir por las noches, era este horrible presentimiento en mi estómago de que algo estaba realmente mal. Tenía miedo de que Adam pudiera lastimarse a sí mismo. Había dicho cosas aterradoras cuando lo vi, cosas que me dejaron helada. Y ahora, después de todo, no tenía idea de dónde estaba, qué estaba haciendo o si alguien lo estaba cuidando. Me sentía impotente, sola, como si estuviera flotando entre los restos de algo que solía ser una familia. Así que aquí estoy. He perdido a mi hermano, la única persona de mi familia con la que realmente conectaba. He perdido a la que sería mi cuñada, aunque nunca me cayó muy bien. Y mi familia entera parece estar partida en dos. No sé cómo arreglar esto. No sé si siquiera se puede arreglar. Y, sinceramente, no sé qué sentir. Duelo, culpa, rabia, todo está mezclado ahora. Lo único que sé es que nunca me he sentido más sola. Actualización. Tienen razón. Soy una hermana horrible. De acuerdo, he leído cada uno de sus comentarios y mensajes y, wow, pensé que no podía sentirme peor, pero aquí estamos. Algunas de esas respuestas golpearon tan fuerte que literalmente tuve que dejar mi teléfono y tomar un respiro profundo. Pero tienen razón, y merezco sentarme en esto. He estado repasando todo en mi cabeza sin parar, y estoy empezando a darme cuenta de lo mal que manejé todo esto. Como, catastróficamente mal. Primero, cuando Sara vino a mí, debería haberle dicho algo más a Adam que solo, ella quiere hablar contigo. Fue cobarde. Básicamente lo dejé caminar hacia una mina sin ninguna advertencia, y el impacto debió haber sido, no puedo ni imaginarlo. Pensé que estaba protegiéndolo al no decir mucho, pero lo único que hice fue empeorar el impacto. Entró en esa conversación a ciegas, y ahora sigo imaginando el momento en que todo se desmoronó para él, sabiendo que pude haber ayudado a suavizar ese golpe, aunque fuera un poco. Ese pensamiento me enferma. Luego está lo que dije después, o lo que traté de decir. Quería ayudarlo a pensar lógicamente, hacer que ampliara su perspectiva y viera el panorama general. Como siempre hago. Ese es un poco mi papel, tratar de calmar a las personas, hacer que vean ambos lados. Pero, Dios, eso no era lo que él necesitaba. No necesitaba una terapeuta, necesitaba una hermana. Una que simplemente lo escuchara y lo dejara desmoronarse sin tratar de arreglarlo. En cambio, dije todas las cosas equivocadas. Intenté que lo mirara desde la perspectiva de Sara, como si eso de alguna manera pudiera hacer que doliera menos. Estaba destrozado y lo traté como si fuera un rompecabezas que podíamos resolver juntos. Y sí, nunca debería haberlo empujado. Jamás. No lo hice como un apártate de mí, fue más un reflejo, como un empujón estúpido que haces cuando estás discutiendo con alguien que has conocido toda tu vida. Solíamos hacer ese tipo de cosas todo el tiempo, empujones en broma, golpes suaves, luchas simuladas cuando éramos más jóvenes. Pero esto no era eso. Este era el peor momento para recurrir a lo física de cualquier forma. No lo culpo por empujarme de vuelta. Lo estaba provocando. Estaba fuera de lugar. No importa cuál era mi intención, solo importa que agravé una situación ya tensa, y me odio por eso. Y la peor parte, la parte que no puedo dejar de repasar en mi cabeza. Estoy casi segura de que les dije a mis padres que lo empujé primero. Recuerdo haberlo dicho, o tal vez solo pensé que lo dije. Tal vez salió entrecortado o medio tragado entre sollozos. Estaba en shock, llorando tan fuerte que no podía respirar. Simplemente, no lo sé. Pero claramente no lo escucharon así. Pensaron que Adam me había golpeado, y no los corregí. Debería haberlos corregido. En cambio, todo se salió de control y Paul entró en modo ataque total, pensando que había sido agredida. Adam terminó en el hospital, Paul fue arrestado, y todo se remonta a ese momento en que ya sea que me equivoqué al hablar o me quedé en silencio.
Hablé con mis padres esta mañana. Hablé de verdad, no solo lloré frente a ellos. Les conté toda la verdad, cómo manejé las cosas con Sara, cómo fallé a Adam, cómo pude haber empeorado las cosas sin querer. No fue una conversación divertida. Mi mamá parecía absolutamente agotada, como si hubiera envejecido 5 años en 5 días. Mi papá estuvo callado, algo muy raro en él. Aún no están hablando mucho con Paul. La casa parece contener el aliento. Pero Paul le dejó un mensaje de voz a Adam pidiéndole disculpas. Y sé que eso no suena como gran cosa, pero si conocieran a Paul, lo entenderían. Él no es del tipo que pide perdón. Ninguno de los gemelos lo es, especialmente no con Adam, no después de todos esos años de bullying y desprecios. Así que, aunque todavía no puedo perdonar a Paul por lo que hizo, creo que significó algo que lo intentara. También le dejé un mensaje a Adam. Solo le dije que lo sentía, que me equivoqué. Le dije que estaba tratando de arreglar algo que no era mío para arreglar, que lo herí cuando debería haberlo protegido. Y luego dejé de enviarle mensajes. He visto su sugerencia sobre darle espacio, dejar que regrese en sus propios términos, si es que quiere hacerlo. Así que voy a intentar eso ahora, aunque me esté matando. Amo a mi hermano más de lo que cualquiera que lea esto puede entender. Es mi persona. Ha sido mi protector desde que éramos niños, escondiéndonos del trueno bajo la misma manta. Nunca quise lastimarlo. Pensé que estaba ayudando. Pensé que, si solo podía explicarle las cosas, se sentiría menos destrozado. Pero así no funciona el dolor. Y ahora tengo miedo de que, al intentar hacerlo mejor, lo haya empujado aún más lejos. Sigo pensando, si algo le pasa, si se lastima a sí mismo o algo peor. Es mi culpa, ¿verdad? Es mi culpa por no protegerlo. Por no estar a su lado cuando más me necesitaba. Por haberlo empeorado todo. Todo lo que puedo hacer ahora es esperar que no lo haya perdido para siempre.